Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a un momento íntimo con Dios. Pido disculpas a todos porque esta semana pasada no pude compartir con ustedes la palabra porque estaba un poquito enferma, pero ya como pueden ver ya me estoy recuperando. Nada que Dios no pueda curar, sanar. Ustedes saben que Dios es el sanador por excelencia. Hoy vamos a empezar, mis queridos amigos, con una nueva serie. Hoy vamos a empezar con la serie de capítulos o textos de la Biblia difíciles de interpretar. Son textos que han sido utilizados por su mala interpretación para crear falsas doctrinas y así transgiversar la palabra de Dios. Hoy veremos el Salmo 51, versículo 5 y el Salmo 58, versículo 3. Vamos a ver cómo la iglesia ha transversado esta palabra creando una falsa doctrina llamada el pecado original. Por eso hoy vamos a ver el pecado original, verdad o mito. Pero primero nos vamos a poner en su divina presencia para que este mensaje sea de su total y completo agrado y nos dé toda la sabiduría que necesitamos para por medio de su palabra entender lo que Él nos quiere enseñar. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, te doy gracias, Señor, por estar de nuevo aquí en tu presencia, Señor, con todas las personas que quieren recibir tu palabra, este pan de vida, este pan de vida eterna, Señor. Señor, te pido que pongas tus palabras en mi boca y me uses para aclarar la verdad sobre toda tu palabra, lo que tú quieres que se sepa por medio de esta palabra y que tengamos clara una verdadera doctrina, sacando de nuestra alma todas las falsas doctrinas que el mundo y el hombre se han encargado de sembrar en nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es, mis hermanos. El Salmo 51:5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo 58:3 dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así es, mis hermanos. Amén, aleluya. Entonces, este será el primer texto que analizaremos en esta lección. Este es el Salmo 51:5 y el Salmo 58:3, como ya les dije. Estos dos salmos han sido, entre muchos, mal interpretados por el mundo religioso para poder hacer encajar la doctrina del pecado original. Esta doctrina consiste en argumentar que los niños, o sea, los bebés, nacen en pecado desde que están en la matriz. Y nacen en pecado desde que están dentro de su madre. Esta es una doctrina que el conocido Juan Calvino o John Calvin introdujo en la iglesia metodista. Este hombre, conocido por sus 5 puntos doctrinales que han inducido en la iglesia metodista y que muchas religiones hoy en día han adoptado, religiones como la budista y los católicos, etc. El propósito de esta lección es analizar este texto y explicarlo de tal manera que nos demos cuenta si la palabra está siendo bien usada, si está siendo bien interpretada para llegar a la verdad. A la verdad.
dejando a un lado la doctrina de los hombres y teniendo siempre en cuenta la interpretación del texto. Porque recordemos, hermanos, que un texto que ha sido malinterpretado de manera incorrecta, también debemos recordar que es un texto fuera de contexto. Por lo tanto, para justificar cierta doctrina bajo una consideración, debemos tener otras consideraciones. Entonces vamos a empezar a analizar este salmo. Salmo 51:5. Ha sido uno de los salmos del que ha abusado el mundo religioso para poder encajar y justificar doctrinas erróneas. Una de las doctrinas que se desea obtener de este salmo es la doctrina del pecado original, como ya les dije. Esta doctrina consiste en decir que los bebés necesitan ser bautizados para el perdón de sus pecados. Tal doctrina no se encuentra en la Biblia, hermanos. Tal doctrina no está en la Biblia, no tiene implicación o enseñanza directa. Las personas han concluido que los bebés tienen pecado porque han tomado estos pasajes y los han torcido para su propia destrucción. Pero bueno, observemos de qué nos está hablando David cuando dice las palabras que encontramos en el Salmo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Después observaremos ciertos pasajes que refutan esta doctrina del pecado original. A la misma vez les animo a que presten mucha atención, porque es bueno que cuando alguien les pregunte, ustedes sepan contestarles a su debido tiempo. Seguro alguno le va a preguntar o le va a hablar sobre esta doctrina y sería bueno que sepan responder. Pedro 3:15, para dar respuesta bíblica y que no esté en contradicción con otros pasajes de la Biblia, este Salmo 15:5, que encontramos a David muy arrepentido, pidiendo perdón por su pecado. Debemos recordar que David y Jezabel adulteraron. Eso lo recordamos en la segunda de Samuel 11:12. O sea, David estaba pidiendo perdón por lo que hizo con Betsabé, por sus relaciones sexuales con ella, cuando no era lícito hacerlo. Y por eso, después, él manda a matar a Urías para poder casarse con ella. Después de lo que sucedió, Dios le manda a Natán para que amoneste a David y para hacerle saber el mal que había cometido. David, momentos después, reconoce que había hecho mal. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 12:13, y se arrepiente. Las consecuencias de ese pecado vinieron a él y tuvo que pagar por ese pecado. Eso está en 2 de Samuel 12:14, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí David escribe este salmo tan hermoso de arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios con todo su corazón, y él pide y clama por su misericordia. Y él reconoce que ha pecado contra Dios solamente. Pero después, en el verso 5, David desea continuar adelante con su voluntad, y habiendo considerado brevemente el contexto de este pasaje, bajo consideración, ahora observemos qué es lo que David está diciendo en el verso 5 cuando dice: he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Primeramente, consideremos lo que este pasaje no está diciendo.
Y luego consideraremos la interpretación que está en conflicto con esto, con el resto de la Biblia. Así es. El salmo que nos está enseñando David no está diciendo en este salmo que los niños nacen en pecados. Esta ha sido una interpretación de las religiones en la actualidad que le han dado a este texto y han sido totalmente erradas, porque la Biblia muestra con mucha claridad que los niños no nacen en pecado y tampoco heredan el pecado de Adán. Hay varios pasajes en la Biblia donde esta doctrina del pecado original es refutada. Observemos ciertos pasajes. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este pasaje de la Biblia nos muestra que el que pecare morirá, que la persona nace inocente, pero el que pecare morirá. O sea, tal persona necesita pecar para poder ser condenada, para poder morir. Y ¿qué quiere decir eso? Que nacemos sin pecado. Y de acuerdo a la Biblia, pecado, ¿qué significa? Quebrantar la ley de Dios, obrar en injusticia, no hacer algo bueno. Es todo aquello que proviene que no proviene de la fe. Así es, mis hermanos. Así que con esta información nos podemos dar cuenta del pecado con las siguientes preguntas. ¿Puede un bebé quebrantar la ley de Dios? Respuesta: no. ¿Puede un bebé ser injusto? Respuesta: no. ¿Puede un bebé no nacer en el bien cuando no sabe lo que es el bien y el mal? Respuesta: no. Un bebé no puede cometer pecado. Por lo tanto, no puede ser culpable de pecado. Así que podemos ver que este texto nos aclara que el pecado original por lo tanto, no existe en la Biblia. Ni nosotros llevamos el pecado de nuestros padres, ni los padres el pecado del hijo. No, para que la persona sea culpable de pecado, tal persona necesita cometer la falta y no otros cometerla por él. La Biblia muy claramente nos dice que los bebés no son culpables, ni llevan el pecado de sus padres, y los niños no llevan el pecado de sus padres, menos podrán llevar el pecado de Adán. Así es, mis hermanos. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Esto dice en Deuteronomio 1:39. ¿Por qué es que los niños no tienen pecado? Porque ellos todavía no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto nos lo está diciendo la Biblia y no cualquier persona. No, un bebé no sabe diferenciar, no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo. Por lo tanto, un bebé no tiene esta información. ¿Y cómo puede ser culpable una persona de tal acción que no puede ser de esta manera? El profeta Isaías dijo algo similar a lo que está escrito en Deuteronomio 1:39. Note lo que dijo en Isaías en el capítulo 7, verso 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este pasaje indica que hay un tiempo en el cual el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y ha de pasar mucho tiempo para que él empiece a discernir entre lo bueno y lo malo y elegir qué es lo que le conviene.
Entonces, por medio de ello, nos damos cuenta que el niño es inocente cuando nace. Y por eso Jesús también dijo, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y os hacéis como uno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque Él es inocente, porque dice que los niños de los niños es el reino de los cielos. Entonces, si de los niños es el reino de los cielos, ¿cómo pueden decir que nacen en pecado? Que nacen pecadores. Así es, mis hermanos. Lo que quiere decir que la doctrina de el pecado original es creada por los hombres y no por Dios. Esa doctrina no existe en la Biblia. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado muy clara y que ustedes puedan usarla para corregir las dudas que tengan en su corazón. Espero sus comentarios en la cajita de comentarios y si no se han suscrito, espero se suscriban prontamente y le den manito arriba. El Señor los bendiga y el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.